¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Me copian? Buenas, Tardes. buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas, profe. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas. Me van prendiendo sus cámaras, por favor. Los quiero ver. Súper. Muy bien. Ok. Vamos prendiendo camaritas, todos. Bien. Ok, gracias. Gracias nuevamente, bienvenidos a todos. Y nada, hoy empezamos ya con nuestro primer tema de avance. Y vamos a entrar ya en un poco de contexto sobre lo que es contabilidad, sobre lo que representa y sobre cómo vamos a ir viendo ciertos aspectos de la materia. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la contabilidad en introducción, qué es lo que pretende la contabilidad en nuestro medio, cómo la podemos identificar, vamos a ver definiciones, la importancia y los objetivos que tiene, los campos de acción, donde se genera esta información, más que todo entendiendo en qué contextos puede funcionar. Vamos a ver qué tipo de información y cómo puede ser utilizada esta información generada por la contabilidad. Vamos a entender lo que es contabilidad financiera y contabilidad de gestión. ¿Sí? En sí vamos a ver todo este contenido que seguramente nos va a tomar gran parte de la clase y vamos a tener una pequeña actividad grupal para poder complementar con una aplicación práctica. ¿Sí? Sencillita, algo que ustedes mismos van a crear el día de hoy. Bien, en cuanto a la introducción, es importante primero contextualizar un poco la organización de una empresa. A ver, desde su constitución, a ver, entendamos que una empresa se constituye, puede ser una empresa de una sola persona, o puede ser una empresa donde estén incluidos varias personas, ¿no? Por ejemplo, un grupo de amigos, una empresa familiar, una empresa entre colegas profesionales, ¿sí? Debemos entender que ese es el primer momento en el cual empezamos a entender que la contabilidad va a formar parte importante de esta idea, de este emprendimiento, de este deseo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la constitución de una organización, nos referimos justamente al tipo o a la forma o al método que vamos a emplear para poder constituir una organización. Esto lo vamos a ver más adelante, vamos a ver qué tipos de sociedades existen, vamos a entrar un poco en contexto a lo que es el código de comercio, cuáles son las empresas más comunes. Simplemente como nota, entiendan de que hay dos tipos, dos grupos grandes de empresas. Las empresas unipersonales, que están compuestas por una sola persona, y las empresas jurídicas, que llegan a ser lo que comúnmente se conoce como sociedades, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, la empresa Campero SRL, ¿no? Esa sigla de SRL hace referencia justamente a que es una empresa, es una sociedad de responsabilidad limitada que se ha constituido por esta empresa Campero, ¿no? Entonces, lo propio con las SAs, sociedades anónimas. Ya desde acá empezamos a entrar justamente en ese contexto de que la contabilidad empieza a formar parte de la constitución de una organización. ¿Por qué? Contablemente ya tenemos que saber qué o con qué recursos va a iniciar una empresa. Y aquí viene parte de lo que vamos a hacer como ejercicio el día de hoy. Si yo les pregunto, ¿cómo se constituye una empresa?
y me refiero más allá de la forma de constitución, ¿a qué necesito para poder yo constituir una empresa? ¿Qué me pueden responder? A ver. ¿Alguien? ¿Qué se Con necesita? gente, Personal, personal de administración, tal vez. Ah, personal. Personal, ok, gracias, Eli. Después, Eh, Profe, no sé, yo diría que uno de los objetivos principales sería generar valor. generar valor. Ya. Tener materia prima. ingresos y materia prima, sí. Tener materia prima. Ya. ¿Ok? ¿Y cómo se consigue todo lo que acaban de decir? Crear valor, Con materia prima, una personal. capital. Exacto. Y es ahí donde empezamos a introducirnos en la necesidad de contar con recursos económicos para poder constituir una empresa. O sea, más allá de las ideas, más allá del deseo, más allá de crear una empresa, necesitamos saber con qué, de dónde, cómo voy a poder yo financiar toda la inversión que deseo realizar. Supongamos, quiero abrir mi fábrica de pulpa de limón. Quiero producir pulpa de limón, vivo en una zona que produce un montón de limón, entonces veo que es una buena oportunidad. Ese es mi deseo, me encanta el limón, tiene buenas propiedades, vitamina C, bonito, ¿no? Pero, ¿con qué voy a financiar todo eso? ¿Cómo voy a primero cosechar el limón? ¿Cómo después lo voy a transformar en pulpa? ¿Cómo esa pulpa lo voy a transformar en un producto final? ¿Y cómo ese producto final lo voy a distribuir para que se pueda vender? Entonces, cuando uno constituye una organización, crea su propia empresa, su propio emprendimiento, es importante que piense en todos estos aspectos, ¿no? Y ahí empieza el tema de la contabilidad, porque yo tengo que saber qué recursos voy a utilizar, cuánto va a ser mi inversión inicial, cuánto voy a prestarme del banco, en qué voy a invertir, en maquinaria, en mano de obra, en materia prima, ¿no? Entonces, todo eso está relacionado con lo que se conoce como hechos económicos para la apertura o la constitución de una empresa. ¿Sí? Pasamos al segundo punto que tiene que ver con una estructura organizacional. Y esto ya tiene que ver más con el ámbito administrativo, pero no deja de ser importante, si bien no está relacionado directamente con lo contable, por así decir. Una estructura organizacional en cualquier empresa da soporte a todas las actividades que se realizan, ¿sí? Si yo no tengo personal calificado, probablemente mi empresa no funcione bien, no opere bien. Entonces, probablemente la ponga en riesgo, ¿sí? Entonces, desde ese lado, y para que entiendan el contexto en el que funciona la contabilidad, es importante contar con una buena estructura organizacional. Sinónimos de estructura organizacional. Ustedes conocen el organigrama de una empresa, han escuchado de ese término, donde se ve ahí quién es la principal cabeza, después quién pasa a ser la segunda cabeza, cómo están distribuidas las áreas, si hay área administrativa, comercial, de servicios, producción. ¿Sí? Eso es la estructura organizacional. Es decir, tengo tal cantidad de gente, ¿cómo la puedo organizar para que mis operaciones como empresa funcionen de manera eficiente? ¿Sí? Y aunque no crean, en todo esto que les acabo de mencionar, igual está o existe una relación directamente con la contabilidad, porque yo le tengo que pagar un sueldo al gerente, porque yo tengo que ver si el área de producción me está generando utilidad. Yo tengo que verificar que el área de ventas está cumpliendo con sus objetivos, ¿no? Entonces, son, como pueden ver, complementaciones que permiten a la empresa funcionar de una manera óptima, ¿sí? Una vez que estás organizado, lo que tienes que realizar para poder
establecer o constituir una empresa es una planificación estratégica. Y la planificación estratégica, en otras palabras, es saber a dónde quiero llegar con este negocio. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Sí? Es lo mismo que ustedes han hecho el ejercicio de ayer en cuanto a su persona, tanto como profesionales, como los deseos personales que tienen. Es lo mismo. La empresa es igual. O sea, la empresa, también queremos que nuestra empresa, por ejemplo, llegue a ser, no sé, estar en el top 10 del país, de las mejores empresas, que pueda sostener una estructura organizacional adecuada y que pueda también sostener a las familias que forman parte de esta organización, ¿no? Si nos vamos más a lo social. Entonces, la planificación estratégica pasa a ser una etapa en la que quienes constituyen la empresa desean dónde posicionar en un futuro su emprendimiento, su empresa, etc. ¿Sí? Y eso se lo puede hacer desde un punto de vista, ¿qué les digo? Social, como se los mencionaba, pero también desde un punto de vista que nos sirva para hacer pronósticos, ¿no? O sea, si yo sé que voy a vender el primer año, no sé, 1 millón de bolivianos, perfecto. El segundo año preveo que va a aumentar mis ventas en un 20%, el tercer año en un 40%, ¿no? Y así voy pronosticando a lo que yo deseo llegar. Y eso se convierte en un presupuesto, se convierte en un parámetro a lo largo de los años, y yo puedo ir verificando si cumplo o no cumplo con los objetivos que me había propuesto al inicio. Entonces, la planificación estratégica pasa a ser ese instrumento que te permite medir en el tiempo los resultados que vas obteniendo en cada gestión. ¿Sí? Si no planificas, probablemente vas a caminar como a la deriva, porque no vas a saber por dónde ir. Es como marcar un camino, en otras palabras. Una vez que tú marcas el camino, recién viene el siguiente punto, que es el desarrollo de actividades. Y es ahí donde la empresa ya empieza a funcionar. Ya empieza a generar movimiento, ¿sí? Empieza a pagar sueldos, empieza a cumplir obligaciones fiscales, empieza a pagar a sus proveedores, empieza a vender, ¿no? Entonces, va desarrollando sus actividades. Y una vez que va desarrollando sus actividades, es aquí donde juega un rol importante la contabilidad. Porque todas estas operaciones, todas estas actividades que desarrolla la empresa, se traducen en términos económicos y financieros. ¿Y quién se encarga de traducir todo esto en informes concretos? La contabilidad, ¿no? Entonces, hemos abarcado todo desde la constitución, la estructura, la planificación y el desarrollo de actividades para llegar a la conclusión de que una vez que se hace todo estas actividades, estas tareas, recién entramos a lo que la contabilidad representa y lo que la contabilidad nos va a proporcionar a partir de este momento. ¿Sí? Esa es la primera presentación. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, algo que quieran aclarar, quizás. ¿Está todo claro? Un like, por favor, si está todo claro. Super. Nuevamente, como ayer les decía, si hay alguna duda, algo que quieran reforzar, por favor, me dicen, sin ningún temor. Muy bien. Entonces, entendamos que todo este contexto nos sirve para definir que al momento de que la empresa empiece a funcionar, es ahí donde empezamos a desarrollar operaciones económicas y financieras
que deben ser registradas, deben ser clasificadas, deben ser debidamente sistematizadas, ¿no? Entonces, la contabilidad se constituye en una herramienta fundamental en el desarrollo de las organizaciones, porque a partir de ese momento en que se van generando actividades, la única área que va a registrar el movimiento de todas esas operaciones es la contabilidad. Hay una venta, ¿dónde se registra? En la contabilidad. Hay un gasto, ¿dónde se registra? En la contabilidad. Hay un cobro, ¿dónde se registra? En la contabilidad. Hay un evento de capacitación al personal, ¿dónde se registra? En la contabilidad. Entonces, fíjense que todo lo que vaya a pasar en la empresa, ¿sí?, medido obviamente en términos económicos, se va a reflejar en la contabilidad de la misma empresa, ¿no? Entonces, por eso es que se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo de las organizaciones, ¿no? Porque va a pasar por la contabilidad cualquier información, ya sea trascendente o intrascendente, me refiero a significativo o no tan significativo, pero que sí o sí va a dejar un rastro en este sistema de registro que es la contabilidad. ¿Sí? Entonces, por eso se vuelve un elemento importante dentro del funcionamiento de la empresa. ¿Cuál es el proceso que se ejecuta en la contabilidad? Lo primero que debemos hacer es analizar el hecho económico. Analizar si es un gasto, analizar si es un ingreso, analizar si es un cobro, un pago. ¿A qué se refiere el primer hecho económico? ¿Sí? O el hecho económico o financiero que nosotros queremos registrar en la contabilidad. Entonces, para eso nosotros primero tenemos que analizar, ¿sí? Una vez que analizamos, vamos a poder clasificar, como les decía hace rato, analizamos, a ver qué es. Resulta que el gerente tiene que viajar para hacer una representación en otra ciudad y abrir mercado. Perfecto, es un gasto. Sí, es un gasto de representación. Entonces, como ya conozco, analizo el hecho económico como tal, lo clasifico. Y aquí viene el tema de la clasificación, que es donde vamos a entrar a detalle en los siguientes temas, ¿sí? Porque la clasificación se hace a través de un plan y un manual de cuentas, donde nosotros vamos a poder tener un documento e identificar qué tipo de transacción y cómo debería clasificarse ese tipo de transacción en los estados, en la contabilidad, propiamente dicha. ¿Sí? La clasificación nos permite apropiar debidamente ese hecho económico o financiero. Ahora les explico la diferencia entre hecho económico y financiero. Y una vez que está apropiado, lo podemos registrar. ¿Dónde registramos? Hoy en día se utilizan sistemas informáticos, software, que nos permiten consolidar esta información. Hace años, les estoy hablando, hace más de 3, 4 décadas, todo esto se hacía de forma manual. ¿Sí? Entonces, estos registros nos van a permitir justamente sistematizar la contabilidad para que se procese la información y al finalizar nos pueda entregar un informe. Porque ese es el trabajo de la contabilidad, informar. Una vez de que se cumple con todo este proceso, la contabilidad nos provee de información. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a aprender durante estas semanas. Vamos a tener
hechos económicos muy recurrentes en nuestro medio, los vamos a analizar, los vamos a clasificar, los vamos a apropiar, los vamos a registrar, los vamos a procesar y al final vamos a llegar a un informe. ¿Sí? Y ese informe es el que nos va a poder brindar datos concretos para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, este es el proceso que incluye o que se realiza en la contabilidad. ¿Cuál es el propósito de todo esto? O sea, ustedes me dirán, ¿para qué hacer tanto proceso? ¿Para qué estar con tantos pasos? Y es que en una empresa lo más importante es tomar decisiones, pero yo tengo que tomar estas decisiones basándome en datos concretos, en datos que me permitan tomar decisiones. Entonces, yo les pregunto, si ustedes ven en su estado financiero, en un reporte financiero, que sus ventas han disminuido de una gestión a otra, ¿qué podrían decidir a partir de esa información? ¿Qué decisión tomarían? A ver. Repito, si ustedes ven en un reporte financiero, ustedes son dueños de la empresa, ¿sí? Contextualicemos un poco el ejemplo. Son dueños de la empresa. Ven en un reporte que sus ventas han disminuido en relación a la gestión 2020. Vamos a trabajar 2020-2021. En 2020 sus ventas eran de 2 millones. El 2021, 1,5 millones de bolivianos. ¿Qué van a hacer con esa información? Profe, Adelante, adelante, Fabián. lo primero tal vez sería comparar en ambos aspectos del año pasado junto con este año, como ya son los procesos también analizar en qué estaba fallando, en qué estaba bien el año pasado, sacar alguna información, también ver como ya dije, en qué estaba fallando y después sacar lo mejor de cada año para así sacar incluso un mejor ingreso. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Yo también, profe, analizaría el proceso que tuvo el año pasado con el de ahora y buscaría algún error, algún margen de error que tenga para poder mejorarlo y para que sea mejor que el anterior año, para no quedarme estancado y que cada vez decaiga mucho más que como lo está haciendo. Ok. Muchas gracias, Santi. Exacto. Entonces, eso te permite la contabilidad, eso te permite el informe que te brinda la contabilidad. Poder comparar, poder analizar, poder a partir de ese análisis tomar decisiones de cara al futuro, decir, a ver, si he vendido menos, entonces seguramente he hecho algo mal, como decían sus compañeros. ¿Qué es ese mal que hice? A ver, veamos. Comparemos información por meses, por temporadas, ¿no? Entonces, tú puedes manipular de esa manera la información para tomar la mejor decisión y poder continuar con el funcionamiento de tu empresa. Entonces, ¿quién te permite eso? La contabilidad. O sea, ¿quién te va a proporcionar esa información? La contabilidad. No hay otro medio por el cual tú puedas tomar decisiones de esas características. ¿Sí? Entonces, por eso, nuevamente ratifico la importancia que tiene la contabilidad en el funcionamiento y en el desarrollo de las operaciones de una empresa. ¿Sí? Ahora entremos más ya a la definición como tal. Ahí tengo tres definiciones. Por favor, si me ayudan con la lectura. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está Habibi? ¿Estás, Habibi? Sí, Adelante, por favor, con el primero.
Necesidad de realizar un control financiero a las actividades desarrolladas. Gracias. ¿Dónde estás, Lu? ¿Me ayudas con el segundo, por favor? Ok, profe. El arte de registrar, clasificar y resumir las operaciones y hechos financieros. Muchas gracias. Y por último, ¿dónde está Pato? El tercero, dicen, Sí, dale. instrumento de control administrativo, económico y financiero. Muy bien, muchas gracias a los tres. Estas son definiciones que un poco nos permiten entender el objetivo o lo que busca la contabilidad como tal, ¿no? Los tres, hay un montón, o sea, no son los únicos conceptos, obviamente. Hay un montón de conceptos, pero he rescatado estos porque creo y considero que son los que resumen la funcionalidad o la función que cumple la contabilidad dentro de una empresa, ¿no? Hay mucha discusión en que si es un arte, no es un arte, pero al margen de eso, considero de que si tú tienes una buena contabilidad en tu empresa, probablemente tus decisiones siempre sean acertadas, porque vas a poder decidir sobre una base de información correcta, sobre una base de información bien clasificada, bien registrada, bien resumida. Entonces, y como como hemos visto en la primera diapositiva, ¿no? O sea, ya teniendo todo ese contexto desde la organización, planificación, etcétera, de la empresa, ¿se convierte en un instrumento de control? Sí, porque yo puedo a través de la contabilidad ver cuál ha sido el comportamiento de mis vendedores, por ejemplo. ¿Quién ha vendido más? ¿Sí? Y premio al que ha vendido más. Quiero ver cuáles son mis principales proveedores. Entonces, la contabilidad me va a poder proporcionar quiénes son los principales proveedores. Entonces, tendré que reforzar el lazo con esos proveedores para conseguir, no sé, descuentos, por ejemplo. ¿Sí? El personal, sin lugar a duda. ¿Cuál es el desempeño del personal? No sé, por ejemplo, un personal operativo. Entonces yo puedo solicitar información a la contabilidad de quiénes son esas personas que de repente perciben un salario mayor que otras y cómo es su comportamiento en la empresa, ¿no? Cómo es su desempeño. Entonces también te permite poder evaluar, poder verificar, etc. Entonces, resumimos que la contabilidad es un instrumento de control administrativo, económico y financiero. Más adelante, en los últimos puntos, les voy a explicar bien los términos económicos y financieros, utilizado por ejecutivos de una entidad para la toma de decisiones, así como por otros usuarios. Y acá empezamos a ver la otra importancia de la contabilidad. Hasta ahorita hemos hablado de manera interna. Hemos visto que es más para la empresa, para que tome decisión la misma empresa a través de sus ejecutivos. Ejecutivos sinónimo de gerentes, por si acaso. ¿Sí? Este resumen nuevamente muestra la importancia de la contabilidad dentro de la empresa, pero fíjense la última parte, así como por otros usuarios. Al Estado, ¿por qué le importa la empresa privada? ¿Alguien me puede decir? Quizá por los impuestos. Ahí está, muy bien. ¿No? Al Estado le interesa la empresa privada, ¿por qué? Porque si le va bien a esa empresa privada, va a haber mayor recaudación a través del cobro de impuestos. ¿Sí? A las entidades de salud, ese caja petrolera, caja Cordes, seguramente le va a interesar esa información para ver si tiene personal dependiente, o sea, personal que está siendo contratado por esta empresa. Al banco, ¿por qué le interesará al banco la empresa privada? A las entidades financieras en general.
Porque tal vez pueda hacer crecer sus ganancias de alguna u otra forma, Sí, invirtiendo. exacto. Adelante otra vez. No se escuchó bien la última parte. Los intereses, tal vez. No terminé de escuchar. Creo que tu micrófono está mal. Otra vez, por favor. Los intereses. Los intereses, ya. Claro, porque ¿quién es el principal cliente de los bancos? Las empresas. ¿A quiénes prestan más? Si nosotros revisamos la cartera de un banco, nos vamos a encontrar que gran parte de esa cartera, pues, lo conforman las empresas, porque son las empresas quienes tienen proyectos, quienes tienen unidades de negocio que requieren de financiamiento. Entonces, al banco le va a interesar esta información contable para ver si esa empresa es o no sujeto a crédito, ¿no? Entonces, fíjense, ya estamos saliendo del contexto interno dentro de la empresa a un contexto externo fuera de la empresa. Estamos analizando la contabilidad o la importancia de la contabilidad fuera de la empresa. Bien, otras definiciones, nuevamente entramos a lo que es contabilidad, disciplina que mediante técnicas particulares y especializadas analiza, clasifica, apropia, registra y procesa la información económica y financiera de un ente. Ente sinónimo de empresa, para que se entienda. Sí, vamos a más adelante, mañana probablemente cuando veamos principios de contabilidad, vamos a entender qué es un ente, pero por ahora es sinónimo de empresa. ¿Sí? Nuevamente, fíjense que es otra definición a la que veíamos hace rato, pero que tiene el mismo sentido, ¿no? Clasificar, analizar, registrar y procesar información. Entonces, cuando se les pregunte qué es contabilidad, no necesariamente tienen que hablar de que es el arte de, no. Lo importante de la contabilidad es esto, ¿no? Es que clasifica, analiza, procesa e informa. Eso es lo que hace la contabilidad. Entonces, si ustedes se guardan esas 4 palabras, ya saben qué es contabilidad. ¿Sí? Ahora, ¿a través de qué informa? Y este es como que el desemboque de todo el proceso de la contabilidad. Empiezo desde los hechos económicos, ¿sí? Voy procesando, clasifico, analizo, proceso. ¿Dónde termino? En los estados financieros. Tome nota, este es un punto muy importante. Estados financieros. Los estados financieros son todos esos reportes producto de la contabilidad, ¿no? Para que se entienda con otro ejemplo, utilizando una analogía. Cuando yo proceso, volvamos al ejemplo de los limones, ¿no? Cuando yo quiero procesar pulpa de limón para la venta, ¿no? Voy a tener el limón así redondito en fruta, ¿sí? Seguramente va a pasar por un proceso de transformación, se le va a quitar la cáscara, se le va a quitar las pepas, luego seguramente pasará por una máquina que va a estrujar la pulpa, el jugo, etc. Y después tendremos unos envases tipo Harry el limonero, ¿sí? Y ese va a ser nuestro producto final, ¿no? Y ese es el producto que vamos a poder llevar a las tienditas y venderlo. Acá es lo mismo. Procesamos información, clasificamos, analizamos, registramos. Ese es el proceso de la contabilidad. ¿Dónde termina? En los estados financieros. Entonces, los estados financieros se convierten en ese producto final que le va a permitir al socio, al accionista, al gerente y a un sinfín de usuarios tomar decisiones. ¿Sí? Estos estados financieros, tome nota, propósito general, por eso está subrayado, son de propósito general los estados financieros. ¿Sí? No se debería, y digo no se debería porque lamentablemente acá, si ustedes conocen y saben, normalmente las empresas
generan estados financieros para el fisco, ¿no? Para impuestos. Dicen, ay, no, me va a fiscalizar, me va a multar, me va a cobrar mayor impuesto, ¿no? O sea, ese es un poco el temor que se ha generado durante las últimas décadas y que ahora, cuando se habla de estados financieros, se habla más por el cumplimiento de estas obligaciones ante el fisco. Sin embargo, de acuerdo a normas internacionales, estos estados financieros deberían, y por lo general en otros países lo son, deberían elaborarse con propósitos generales. ¿Sí? Y que su objetivo principal, como lo vengo diciendo desde hace rato, es suministrar información financiera ¿a quiénes? A los usuarios. Y acá ya tenemos una clasificación de usuarios, ¿no? Inversionistas, empleados, prestamistas, proveedores, clientes, el mismo gobierno. ¿Sí? Esos son los usuarios de este producto de la contabilidad. Entonces, ahora ya vamos a empezar a usar bastante el término estados financieros. Y no se olviden qué es. Recuerden los limones. ¿Sí? Es el producto de la contabilidad. De todo lo procesado, la información, concluimos en los estados financieros. ¿Para quiénes? Ya ahí nosotros decidimos, ¿no? Quiero prestarme plata, llevo mis estados financieros al banco, aquí está. ¿Me pueden o no me pueden prestar plata? Quiero cumplir con obligaciones con el Estado, presentar mis estados financieros para pagar mi impuesto anual. Perfecto, voy a impuestos, aquí están mis estados financieros. ¿Cuánto me corresponde pagar del impuesto? Quiero potenciar mi relación con los clientes. ¿Sí? No sé, por ejemplo, hoy muchos negocios funcionan por establecer vínculos con sus proveedores a través de marcas que solo pueden operar en el país. O sea, por ejemplo, les voy a hablar de una empresa que se dedica a la importación de accesorios industriales, ¿sí? Y acá en Bolivia son los únicos que pueden importar ese producto, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que han llegado a ese vínculo? ¿No? A través de estados financieros que muestran que tu empresa acá en Bolivia tiene buenos resultados, generan una buena rentabilidad, ¿no? Entonces, ese tipo de vínculos son permitidos porque mostramos en nuestros estados financieros solvencia económica, una buena estructura de financiamiento, ¿no? Y bueno, a los inversionistas obviamente les va a interesar porque es su plata, son ellos los que han invertido al inicio de la creación de la empresa y quieren ver cuáles son los resultados de los mismos. Hasta ahí, conceptos. Entremos ya a la importancia y objetivos de la contabilidad, que en realidad ya lo hemos ido resumiendo, lo vamos a ir reforzando ahora, ¿sí? Lo que les decía sobre la importancia, se convierte en un sistema de información, ahora sí, porque no hay contabilidad que no se lleve en un sistema de información. ¿Qué es un sistema de información? Es un sistema que te permite consolidar datos, que te permite procesar información y que te permite generar reportes financieros. ¿Sí? Entonces, la importancia de la contabilidad en este pequeño párrafo: sistema de información y control de las transacciones comerciales, financieras y económicas de la empresa en base a normas, procedimientos legales y técnicos. Entonces ya entramos a la parte normativa. Yo no puedo hacer contabilidad así por así. Tengo que regirme o tengo que estar bajo la norma establecida y vigente en el país.
¿sí? Y entramos más ya al marco normativo de la contabilidad. No es que ya sé contabilidad, sí, pero ¿en base a qué? En base a normas. Estas normas te permiten justamente clasificar tus transacciones en comerciales, financieras y económicas. ¿Sí? Lo comercial, y aquí sí tomen nota, lo comercial está relacionado a la actividad principal de la empresa. Vendes limones, entonces tu actividad principal es vender limones. ¿Sí? Esa es tu actividad comercial. Entonces, tus transacciones comerciales se van a resumir en aquellas que están relacionadas directamente a tu actividad principal, a tu razón de ser como empresa. Yo he nacido para, como empresa, ¿no? Yo he nacido para poder procesar y vender limones. Perfecto. Esa es tu actividad comercial. Las transacciones financieras están relacionadas principalmente a las fuentes de financiamiento. Y acá la pregunta es bien sencilla. ¿Quién te financia? ¿De dónde obtienes este dinero para poder invertir? Y aquí hablamos ya de los inversionistas, de los bancos, porque son ellos quienes ponen la plata para poder funcionar como empresa. ¿Sí? Y las transacciones económicas, por último, están relacionadas directamente a las inversiones que nosotros realizamos para mejorar nuestra capacidad como empresa. Ya no quiero distribuir limones solamente en Cochabamba, quiero distribuir limones en Santa Cruz, en Sucre, en Tarija. ¿Para eso qué necesito? Vehículos, necesito quizás sucursales, ¿no? Tiendas en Sucre, tiendas en Santa Cruz. Entonces, ese tipo de transacciones son netamente económicas. Son los tres tipos de transacciones que se van a ir generando y que vamos a ir aprendiendo a lo largo de estas semanas. Ahorita todo es informativo, todo es para que ustedes se sumerjan en este mundo de la contabilidad y entiendan que es muy importante por estos motivos. Bien, ¿qué nos permite la contabilidad? ¿Cuáles son las bondades que tiene una vez concluido el proceso? Nos permite conocer la estabilidad e insolvencia de la empresa. ¿Sí? O sea, si el estado financiero refleja una estabilidad, seguramente va a tener utilidad en vez de pérdida. Si refleja una buena solvencia, seguramente vamos a poder contar con bastante dinero para poder cubrir nuestras obligaciones, impuestos, proveedores, personal. Nos permite conocer la capacidad financiera. Aquí entra el banco, ¿sí? Si yo puedo ser un buen sujeto de crédito, entonces seguramente es porque tengo una buena capacidad financiera. Puedo pagar un crédito, un financiamiento bancario. Nos permite conocer la situación de la empresa. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Sí? Es como un diagnóstico. ¿Nos permite diagnosticar? Sí, totalmente. El ejercicio que hacíamos hace rato, ¿no? Hemos vendido más, hemos vendido menos, estamos gastando más, estamos gastando menos, ¿no? Entonces, nos permite conocer en qué situación está la empresa. Y por último, nos permite coadyuvar. ¿Qué quiere decir coadyuvar? Apoyar la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, la contabilidad, como bien les decía, nos permite tomar decisiones acertadas en cualquier momento y de manera oportuna. Su objetivo, ya estamos hablando de objetivo, ojo, es proveer información económica y financiera
a usuarios internos y externos respecto de una unidad económica. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Proveer información. ¿Sí? Quédense con esto, proveer información. Muy bien. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis como para no estar tanto en la parte teórica. Sé que puede ser pesado y me disculpo, pero necesariamente tenemos que ver todo esto para luego introducirnos a la práctica. Esta semana por lo menos va a ser muy de esta manera y ya las siguientes semanas vamos a estar permanentemente en la práctica y un poquito de teoría, pero más para puntualizar ciertos aspectos. Ahorita estamos en toda la introducción. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Creo que ya tienen los conocimientos previos necesarios y quiero que se basen mucho en sus ambiciones personales, ¿sí? Otra vez nos vamos a dividir en grupos y quiero que creen quiero que hagan una empresa como grupo, ¿sí? Pero que se base en ofrecer ese sueño personal que ustedes tienen. Me voy a poner en un ejemplo. Por ejemplo, a Julio le gusta la actuación, ¿sí? Entonces, Julio, ¿cómo podrías materializar esto en una empresa? Seguramente Julio agarrará su grupo. Yo quisiera abrir una escuela de teatro, una escuela de actuación. ¿Qué necesito para eso? Necesito cámaras, necesito un teatro, necesito... ¿no? Entonces, quiero que agarren sus propias ambiciones personales para convertirlos en negocios, ¿sí? En otras palabras, quiero que ustedes se imaginen en sus grupos cómo podrían convertir ese sueño que tienen, esa ambición personal o ese hobby que les gusta en su día a día, cómo lo podrían convertir en una unidad de negocio. ¿Qué es lo que necesito? Y por favor tomen nota. Todos. Necesito que identifiquen qué van a necesitar para poder realizar ese emprendimiento. Les he dado un ejemplo ahorita. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo para que sea mucho más claro. A Aldo, por ejemplo, le gusta el básquet y el fútbol. Entonces, seguramente pondrá su escuela de básquet y de fútbol. A Lu le gusta leer. Entonces, seguramente pensará, a ver, voy a importar libros o voy a comprar libros de Bolivia y los voy a comercializar. Pero los libros que a mí me gustan, ¿no? Entonces, ¿qué va a necesitar? ¿No? Un proveedor de libros, seguramente va a necesitar capital para poder vender esos libros. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitan para poder emprender su propio negocio? Pero quiero que ese negocio esté vinculado a sus ambiciones personales, a sus hobbies, por así decirlo. ¿Está bien? Y quiero también que se imaginen un poco en cómo serían las actividades que ustedes van a desarrollar en ese negocio. ¿Sí? Por ejemplo, lo primero que haría es, no sé, si voy a abrir una escuela de deporte, seguramente voy a necesitar alquilar un lugar donde se pueda practicar el deporte. Después de eso, seguramente tendría que ir a captar personas. ¿Sí? ¿Qué significa captar? Ir, ofrecer, mira, te cuento que hay una escuela de fútbol acá, una escuela de básquet, un gimnasio, ¿sí? Después de captar clientes, ¿qué va a pasar? Seguramente ya voy a tener personas interesadas y probables clientes, ¿no? O sea, quiero que ustedes piensen en eso. No es una actividad, por si acaso, quiero que piensen que es un dibujo libre, quiero que se imaginen, quiero que jueguen un poco con esta idea. Es un poco para despejarnos, no es una tarea que
que va a representar algo muy significativo, ¿sí? Pero que con todo lo que acabamos de ver sobre la constitución de las empresas y la contabilidad, ustedes puedan un poquito llevarlo a eso. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta? Muy bien. ¿Nadie? Entonces nos dividimos. Para esto van a tener, si 10 hasta y 25, 15 minutos. ¿Sí? 15 minutos. Otra vez los voy a crear de forma aleatoria. Esta semana por lo menos va a ser así, hasta que nos conozcamos mejor. Y ya el viernes seguramente vamos a constituir los grupos oficiales de cara hasta finalizar la materia. Así que por favor trabajen sobre esas instrucciones y nos vemos en 15 minutos. Pero, perdón, profe, ¿tenemos que crear la empresa individual o esto va a ser grupal? En Como, grupo. como dijo, en En grupo. grupo. Ah, ya, ya. Grupo en grupo. Ahorita voy a mandar un mensaje a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fabri? Aldo, Fer, Lu, Nicole. Pueden elegir, deben elegir una sola empresa por grupo, ¿sí? Ustedes elijan cuál, ustedes vean cuál es más atractivo, cuál es mejor, y sobre esa idea trabajen. ¿Está bien? Está bien, profe. Ok. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Una sola empresa por grupo. ¿Sí? Ustedes elijan, ustedes vean qué actividad van a elegir para eso y sobre esa idea trabajen. ¿Ya? Listo. Ok. Para poder abrir a la profe. Hola, ¿cómo están? Una sola empresa por grupo. Cuidado que me estén haciendo 5 empresas. Sí, estábamos ¿Ya? con eso. Trabajen sobre una idea, jueguen un poco, imagínense, no es algo que se va a ponderar ni nada, o sea, traten de divertirse un poco, ¿ya? Ya, gracias. Ok. Escuela de Deportes dio una idea para hacerlo de cómo captar a las personas, digamos, nosotros teníamos que buscar a los clientes y así. Hola, hola, ¿cómo están? Katy, Héctor, Tati. Una sola empresa por grupo, ¿ya? Elijan la que más les guste, la que más atractiva parezca y trabajen sobre ello. Diviértanse, imagínense cosas, ustedes vean, pero quiero un buen resultado, ¿ya? Sí, profe, gracias. 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 ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo es, profe? Una sola empresa, por favor, Sí. ¿ya? Y diviértanse, imagínense todo lo que quieran. No hay un parámetro fijo, pero vean la forma de explotar mejor el negocio que van a elegir. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Nos vemos. Después, Hola, hola. ¿Qué tal? de profe. Una sola empresa por grupo. ¿Ya? Ya. Elijan la que más les convenga, con la que más puedan trabajar, con la que más se sientan
cómodos y nada. Jueguen un poco. Imagínense, ¿sí? La idea es esa. ¿Ya? Nos vemos enseguida en sala principal. Sí, ahora sí. La teneduría de libros que tiene que ver con recopilar toda la información que se genera en cualquier transacción, ya sea económica, financiera o comercial. Si hablamos de una transacción comercial, seguramente cuando la empresa venda su producto, va a generar documentos como, por ejemplo, una factura, una nota de entrega, un recibo, ¿sí? Entonces, todos esos documentos se procesan en un sistema contable integrado. ¿Qué quiere decir un sistema contable integrado? Es ese software que nosotros vamos a utilizar para poder procesar esta información física, ¿no? Actualmente, si ustedes se dan cuenta, hay mucha información que todavía se mantiene manejando de manera física y hay mucha otra información que se tiene o que se maneja ya hoy en día de manera digital. Y es justamente por esto de la evolución de la tecnología y cómo nos permite, inclusive hoy, poder estar pasando una clase de esta manera, ¿no? En ese sentido, hoy en día la teneduría de libros puede ser de manera física y virtual. Y de hecho lo es, pero sepan de que cualquier transacción, cualquier hecho que sucede en una empresa debe tener un respaldo. La contabilidad, ya dentro de su proceso, ya dentro del sistema contable integrado, nos va a permitir poder obtener información que nosotros vamos a utilizar posteriormente para la toma de decisiones, como ya habíamos hablado. Esta información se resume en los estados financieros, puede servir para hacer un estudio de costos, puede servirnos para hacer un presupuesto, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, agarramos un histórico de nuestros gastos, podemos nosotros de alguna forma determinar el presupuesto para la siguiente gestión o podemos basarnos en información histórica para poder realizar una proyección de ventas, ¿sí? Una proyección de costos. Entonces, ese es también parte de la importancia de la contabilidad. No solamente te suministra información específica para cierto grupo de usuarios, sino también para hacer este tipo de análisis, este tipo de relevamiento de información. Cuando concluyes en la contabilidad, hay un proceso de examinación y evaluación de los estados financieros que se conoce como auditoría. Una auditoría, sinónimo, tomen nota, es una evaluación, es un examen, ¿sí? Es una verificación, es un control sobre una información. En este caso, cuando hablamos de auditoría financiera, hablamos exclusivamente de poder verificar, examinar, evaluar los estados financieros emitidos por una empresa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El contador termina de hacer su trabajo. Si yo como inversionista, gerente, socio, propietario de la empresa, deseo examinar el trabajo de ese contador, lo que contrato es un servicio de auditoría. Y son los auditores quienes realizan ese examen, esa evaluación a la información elaborada por el contador de una empresa. Ese es el proceso y ese llegaría a ser el campo de acción que tiene la contabilidad dentro de la empresa a partir de sus hechos económicos, dentro del proceso mismo de la contabilidad y dentro del examen o evaluación de esta información. El campo de acción relacionado al tipo de actividad. La contabilidad está en cualquier tipo de actividad comercial. ¿Sí? Comercial relacionado a la compra y venta de mercadería, entendámoslo así. Yo quiero dedicarme a la comercialización de, por ejemplo, equipos,
¿Sí? Entonces, mi principal objetivo como empresa comercial es comprar y vender los equipos. Esa es mi razón de ser como empresa. Quiero dedicarme a la producción. Volvemos al ejemplo de los limones. Entonces ahí mi actividad está más relacionado a poder controlar mis costos y llegar a un costo óptimo para luego poder comercializar el producto terminado. Entonces, la contabilidad también te permite determinar estos costos de producción. Entonces, la pregunta, ¿podrá funcionar la contabilidad en una empresa industrial? Sin lugar a duda. ¿Sí? Y es determinante. En una empresa industrial y en una empresa de servicios es muy determinante la contabilidad porque provee una información comparable para el estudio de los costos. ¿Sí? Y los servicios, ¿no? Por ejemplo, los servicios que ofrecen las agencias de viaje, los servicios que ofrecen los centros de capacitación, ¿sí? También en ese ámbito de negocios se puede utilizar la contabilidad. Ahora, dentro de la gestión empresarial como tal, en una empresa te encuentras con diferentes ámbitos, ¿sí? Por ejemplo, la administración, los recursos humanos y los tributos o impuestos que debes cumplir de acuerdo a tu actividad. En todas estas actividades que ustedes ven, está sumergida la contabilidad. Quiero hacer gestión administrativa, necesariamente debo recurrir a la gestión contable. Quiero pagar mis impuestos, ni qué decir. La gestión contable se convierte en una fuente de información principal para el cumplimiento de nuestras obligaciones con el Estado. Quiero gestionar a mi personal, quiero, por ejemplo, determinar el sueldo de una persona, quiero determinar cuántos son sus aportes, cuánto le corresponde ganar después de sus descuentos, etcétera. También la gestión contable está sumergido dentro de ella, ¿no? Entonces, nuevamente la importancia, y ahora relacionado al campo de acción de la contabilidad, podemos ver que está en todo. ¿Sí? Entonces, ratificamos la importancia y vemos que su campo de acción es amplio, ¿no? Y es amplio no solamente como ejercicio profesional, sino también como en áreas de trabajo. O sea, no por nada un contador puede ser el que controle al personal de la empresa, o sea, hacerse cargo de los recursos humanos. Un contador también puede hacerse cargo de la parte impositiva, ¿sí? Específicamente de la parte fiscal. Un contador se puede hacer cargo de únicamente las ventas de la empresa, ¿no? Entonces, se puede ir dividiendo en las diferentes áreas donde la contabilidad está presente. Información y uso. Y acá tenemos que entender que la información que se concentra, ya habíamos hablado de los estados financieros, desemboca todo el proceso contable en los estados financieros. Esta información nos permite poder ver dos aspectos importantes: la estructura de inversión y la estructura de pasivos. Para que entendamos, en los ejemplos que ustedes acaban de realizar en grupos, les he pedido que piensen en cómo van a financiar su emprendimiento, ¿no? Y lo que discutíamos también hace rato al inicio. Si yo quiero invertir, por ejemplo, en una escuela de fútbol, tengo que saber de dónde voy a invertir, de dónde voy a poder conseguir financiamiento para poder invertir en esa escuela de fútbol. ¿Sí?
Eso es lo que te proporciona los estados financieros. Los estados financieros te muestran dónde tienes invertido tu dinero y de dónde proviene ese dinero. Si, por ejemplo, estás invirtiendo en terrenos, imaginémonos una empresa que se dedica a la compra y venta de terrenos. ¿Dónde creen que va a estar invertido su dinero? Repito, una empresa que se dedica a la compra y venta de terrenos, lotes. ¿Dónde va a invertir su dinero? En los terrenos. Ahí está. Y sí, porque se supone que es su principal actividad. Entonces, seguramente, en sus inversiones podremos ver que la plata está invertida en terrenos. Pero el estado financiero no solamente me va a mostrar eso, me va a decir de dónde provienen esos recursos que estás invirtiendo. Y ahí tocamos la estructura de los pasivos o financiamiento. Pasivo relacionado al financiamiento que consigue la empresa para sus operaciones, ¿no? Entonces, el estado financiero me va a mostrar, para poder invertir en esta cantidad de terreno, te has prestado del banco, te has prestado de inversionistas, te has prestado de tu personal, de tus proveedores, etc. Entonces, tú vas a poder tener una balanza y decir, tengo tanto invertido y esta inversión proviene de dónde. ¿No? Imagínense tomar decisiones sobre esa información. Y es ahí los de ingeniería financiera, ¿no? Los que están en la carrera de ingeniería financiera, que ustedes se van a centrar en ese tipo de decisiones. De dónde me conviene prestarme, dónde me conviene invertir, dónde puedo obtener mayor rentabilidad, dónde puedo tener una mejor fuente de financiamiento. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo y la información que te provee los estados financieros. Y aquí está, ¿no? O sea, yo quiero invertir, la imagen que tienen en el lado izquierdo de su pantalla, ¿sí? Ahí está, mis inversiones, quiero que vayan dando frutos. Y esto debe ser igual al dinero que está invertido en ello, ¿no? Entonces, la imagen que ustedes tienen en el lado derecho de su pantalla representa todo el financiamiento que ustedes habrían conseguido para financiar esta inversión. Y obviamente, ¿no? O sea, ahí va el tema del negocio. O sea, es negocio cuando esta inversión te va a generar rentabilidad. Si no, deja de ser negocio, ¿no? Entonces yo necesito prestarme plata porque sé que la inversión que voy a hacer me va a generar una ganancia, voy a poder cubrir el financiamiento, pero además voy a tener una rentabilidad. Rentabilidad sinónimo a utilidad, a dinero que ganas, producto de tu inversión. Entonces, esta igualdad, por favor anótense así puntualmente, inversión igual a financiamiento. Va a pesar en nuestra materia a lo largo de estas semanas. ¿Sí? Ahí vamos a ya entrar a términos mucho más contables, ¿no? Como qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el patrimonio, pero relacionado a esta idea. Y seguramente en los grupos que han conformado, los cuales acaban de trabajar, seguramente en algún grupo se ha discutido, ¿y de dónde sacamos la plata? Yo me voy a prestar de mi mamá, ¿sí? Me va a poder prestar, no sé, una cierta cantidad de dinero. Yo tengo mis ahorros, yo voy a invertir mis ahorros, ¿sí? Yo tengo un amigo que de repente me puede prestar, tiene plata. Entonces, seguramente ustedes han discutido esos aspectos. No digo que todos los grupos, pero me imagino que sí algunos han pensado en eso. ¿Por qué? Porque
cualquier cosa que ustedes quieran realizar, quieran materializar, tiene un costo. ¿Sí? Tiene un costo. Lo pongamos en otros términos. Quieren salir profesionales. Ayer lo dijeron todos. Ese es su mayor deseo, profesional, ser profesionales. ¿Cuál creen que es el costo de su profesión? Aparte del dinero. No quiero poner en el ejemplo la inversión que representa hacia la universidad. Me refiero a ustedes. ¿Qué están sacrificando ahorita? Nuestro tiempo. Exacto, hasta eso es un costo. En vez de estar de repente, no sé, haciendo su actividad favorita, o de repente salir, ¿no? O ver una serie, están acá porque saben que su principal objetivo es salir profesional. Y eso también tiene un costo. Pero, profe, alrededor de todo eso, eso es una inversión, porque después yo podré hacer, como dicen algunos, ¿no? El que sabe más, cobra más. Por eso se llama costo, porque tú vas a esperar en algún momento, cuando concluyas esta etapa de formación, que todo lo que tú has invertido, tanto en tiempo como en dinero, se revierta hacia ti, ¿no? Entonces, como dices, tú vas a aprender cada vez más, seguramente vas a poder trabajar donde quieras, seguramente vas a poder ganar el sueldo que quieras, seguramente vas a poder tener la capacidad, porque ya eres un profesional, ya tienes experiencia, vas a poder tener la capacidad de abrir tu propia empresa, de administrar la empresa de tus padres. Entonces, es ahí donde se va a generar un ingreso, materializado en dinero, materializado en bienes, autos, empresas, como quieran materializarlo. ¿Sí? Pero sepan que eso funciona así. Y muchas veces no valoramos nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces no lo valoramos. ¿En qué sentido? En que a veces malgastamos nuestro tiempo. Sin embargo, es algo que deberíamos valorar un montón. ¿Sí? Y no, vuelvo al sentido de equilibrio que les decía ayer, ¿no? O sea, no solamente se trata de estudiar, ¿no? Sino que también hagas cosas que te gusten, que te permitan vivir de forma saludable, deporte, arte, lo que quieran, pero que sea en beneficio siempre de ustedes, que en algún momento eso a ustedes les pueda servir para algo. ¿Sí? Después, si no sirve, es tiempo malgastado. Personalmente, yo pienso que es así, ¿no? Así que, fíjense cómo es, ¿no? Cómo podemos relacionar toda esta parte, todo este análisis a nuestra propia vida. Bien, pasemos ya ya estamos en la etapa final de este tema. Hablábamos de usuarios y aquí hay una clasificación mucho más formal, si quieren. Usuarios internos de la información financiera y usuarios externos de esta información. Entre los usuarios internos, los más recurrentes son los accionistas. ¿Quiénes son los accionistas? Sinónimo de dueños de la empresa. ¿Sí? Aquellas personas que, como ustedes hace rato se han reunido, dicho, queremos hacer esta empresa. Entonces, somos los dueños de esta empresa. ¿Por qué? Porque estamos aportando un capital para poder iniciar nuestras actividades. Entonces, evidentemente, los accionistas son los más interesados en que la empresa funcione bien, a que la empresa le vaya muy bien, ¿no? Y que sobre eso los accionistas puedan tomar decisiones. ¿Dónde van a ver todo eso? En los estados financieros. ¿Sí? O sea, no les digo que en los estados financieros van a ver si sus trabajadores están trabajando bien o mal, no, eso es obviamente un trabajo en campo, ¿no? Pero la mejor complementación a toda esa evaluación que vayan a hacer los accionistas son los estados financieros.
Entonces, seguramente si la empresa está operando en su normalidad, esos números deberían reflejarse en los estados financieros a través de utilidades, rentabilidades, etc. ¿Sí? Eso en cuanto a uno de los usuarios internos, ¿no? Los dueños. Aquí podemos dividir accionistas, socios, propietarios de la empresa, cuando se trata de una empresa unipersonal de una sola persona. ¿Sí? Otro de los usuarios internos son los gerentes. Los gerentes utilizan la información financiera para poder proponer mejoras, para poder hacer gestión. ¿Sí? Entonces, los gerentes lo que hacen es analizar esta información para poder ver qué aspectos se pueden mejorar y qué aspectos se deberían potenciar. ¿Sí? Eso en cuanto a los usuarios internos. Los usuarios externos, ya lo habíamos visto hace rato, los habíamos mencionado, el banco como principal financiador, ¿sí? Y el Estado como regulador de todas las actividades que podamos hacer. ¿Quieres vender? Un ratito, el Estado te cobra dinero por esa venta. ¿Sí? Tiene que recaudar. ¿Sí? ¿Quieres contratar personal? Un ratito, el Estado a través de su Ministerio de Trabajo regula la contratación de tu personal. Entonces, por eso se convierten en usuarios externos, porque esa información se ve reflejada de cierta manera en los estados financieros. ¿Está bien? Entonces, no se olviden que los estados financieros trascienden más allá de la empresa y se vuelven importantes. Bien, otra clasificación dentro de los usuarios externos, y esto tiene que ver con la contabilidad financiera, es que, como les decía hace rato, volvemos a la igualdad, ¿no? Inversión igual a financiamiento. Y es que la empresa tiene que tener la capacidad de reconocer a estos usuarios para poderlos utilizar en su beneficio. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Un inversionista espera un promedio de entre 20 a 30% de rendimiento anual de su inversión. En cifras, si un inversionista invierte $100,000 en una empresa, al menos espera que en un año esa empresa le genere $20,000 de utilidad o de rentabilidad. ¿Sí? Primer escenario. El banco, por otro lado, te presta a una tasa anual promedio del 10%. Obviamente el banco te va a pedir que estés consolidado como empresa, que tengas una buena rentabilidad, una buena solvencia. Si ustedes quieren abrir una empresa, ¿sí? ¿Qué les convendría tener más? O sea, me refiero a abrir una empresa que ya tienen todo pensado, saben que va a funcionar, saben que van a tener rentabilidad, saben que sus proyecciones están correctamente cuantificadas y que va a ser un éxito, pero les falta financiamiento, les falta dinero para poder financiar ese negocio que quieren realizar. ¿De quién convendría prestarse? ¿Del banco o de un inversionista? ¿20% anual? 10% anual. 20% el inversionista, 10% el banco. El banco. Ahí está. Ahí está. Entonces, muchas veces esta información que nosotros generamos en los estados financieros nos deben servir para analizar este tipo de escenarios. ¿Sí? Algunas veces, inclusive, ya en una estrategia, ¿sí? Inclusive puedo prestarme de mis empleados, puedo prestarme de mis proveedores. O sea, no por nada existen esos créditos cuando compramos una mercadería, ¿no? Te vendo a crédito. Eso se convierte en una estrategia. ¿Por qué?
Porque si yo tengo la confianza de mi proveedor de que me va a prestar a crédito durante 30 a 60 días, o sea, es plata que yo no estoy utilizando durante esos 30 o 60 días. Y esa plata la puedo utilizar para invertir en otra unidad de negocio, para invertir en otras obligaciones. ¿Por qué? Porque tengo ese lapso de poder reunir el dinero para mi proveedor. Pero ya esto tiene que ver más con decisiones de financiamiento, pero sepan que estos usuarios sí o sí van a requerir de estados financieros para decir sí, podemos trabajar contigo. El inversionista dirá sí, quiero invertir en tu empresa, me parece interesante. El proveedor sí te dirá, podemos trabajar juntos para darte las mejores condiciones. El banco te puedo prestar porque eres sujeto a crédito. Impuestos, te puedo cobrar impuestos porque realmente eres una empresa rentable. ¿Sí? Entonces necesito tus estados financieros. Los clientes, para sentirse seguro de su relación contigo como empresa, ¿sí? Los empleados. Aquí ya los empleados tienen que ver más con un tema social, ¿no? O sea, para pedirte primas, aguinaldo, segundo aguinaldo, etcétera, ¿no? Pero ellos también pueden convertirse en usuarios de los estados financieros. Entonces, todos esos usuarios externos, de alguna forma, solicitan información financiera. Bien, pasando ya a lo que es el último punto, contabilidad de gestión. Esto tiene que ver más con cómo se utiliza la información para gestionarla de forma interna. ¿Sí? Cuando hablábamos de planificación estratégica en la primera diapositiva de esta presentación, veíamos que la planificación estratégica iba a delinear un camino, nos iba a marcar un sendero por el cual podamos caminar, y ese es justamente lo que te permite la contabilidad de manera interna. Permite a la gerencia cumplir con los objetivos institucionales a través de la información financiera y el desempeño de los trabajadores, ¿no? Si tú estás cumpliendo con tu planificación, eso se debe traducir en tus estados financieros. Si tú ves que te está yendo bien, que vendes, que tienes trabajadores bien pagados, que tienes clientes solventes, que tienes proveedores fieles, por así decir, entonces todo eso debería traducirse en tus estados financieros. ¿Sí? Y bien, como último punto, vamos a ver que César Cervantes, un autor muy reconocido, define a la contabilidad como una serie de procesos financieros, independientemente del tipo de entidad económica, para registrar las operaciones económicas con la finalidad de emitir estados financieros y de esa forma tomar decisiones que permitan alcanzar los objetivos de la entidad. Con esto quiero ratificar que planificar es importante en todo, en todo, ¿sí? En el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, como pueden ver. ¿Sí? Yo estoy seguro que ustedes planifican, aunque no sé si se dan cuenta, pero lo hacen. Porque planifican su día, dicen, a ver, hoy me toca esto, tengo que hacer esto, tengo que ir a comprar esto, tengo que pasar por tal lugar, tengo que reunirme con mi amigo. Tú vas delineando tu camino, por lo menos del día, ¿sí? Ahora, si vemos a largo plazo, seguramente, de aquí a 3, 4 años tengo que obtener mi título, tengo que, no sé, llegar a París, ese es mi objetivo, ese es mi plan, ¿no? Entonces, si tomamos ese mismo concepto y lo llevamos al ámbito de una empresa, la contabilidad nos tiene que permitir eso. ¿Sí? Y bueno, eso tiene que ver con la planificación que se realiza
en cada una de las empresas. Así que es muy importante que lo tomemos en cuenta. Esto es como una definición final para cerrar ya el tema número 1. Y bien, ahora vamos a entrar a ver un videíto solamente para complementar la clase de hoy. Y por favor estén atentos. Amigos de Contador Contado, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender lo que es contabilidad. Primeramente, debemos dejar de ver a la contabilidad como una profesión que no tiene utilidad o es demasiado tediosa. Imaginemos a la contabilidad como un gran disco duro de computadora o como una USB. Registrará todo lo que en él almacenes. Tendrá una gran memoria para decirte qué tienes o qué no. Lo mismo pasa con la contabilidad. Esta registrará todo lo que muevas de dinero, ya sea pequeñas cantidades o grandes cantidades, incluso aun cuando no ocurran. Así, tú estarás más que preparado para cuando una transacción ocurra. La contabilidad va a permitir hacer un registro de todas las actividades que realices. Eso sí, siempre con el orden correcto. En la actualidad existen distintas organizaciones que han establecido la forma en cómo se deben de registrar las operaciones. Pero, ¿cuál es la finalidad de hacer todos estos registros financieros y económicos? La respuesta es muy sencilla. Sirve para tomar decisiones. Gracias a la contabilidad podrás saber a quién le debes dinero o quién te debe. Sabrás si debes pagar impuestos o si debes cobrar por alguna venta que hayas hecho. De hecho, la contabilidad permite saber qué tienes, qué debes y sobre todo a quiénes. Por ejemplo, las normas de información financiera definen a la contabilidad como una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afecten económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Por otro lado, otro reconocido experto, que muchos ya lo conocen, que es Elías Lara, define a la contabilidad como la disciplina que enseña las normas y procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas integradas por un solo individuo o constituidas bajo la forma de sociedades con actividades comerciales, industriales, bancarias o de carácter cultural, científico, deportivo, religioso, sindical, etcétera, etcétera, y que sirve de base para elaborar información financiera que sea de utilidad al usuario en general en la toma de sus decisiones económicas. Así, la contabilidad es una serie de procesos financieros, independientemente del tipo de entidad económica, para registrar las operaciones con la finalidad de emitir estados financieros y de esa forma tomar decisiones que permitan alcanzar los objetivos de la entidad. Ahora que ya sabes qué es la contabilidad, seguro querrás saber cómo se realiza y cómo. Muy bien. Eso ha sido el tema 1. Sé que ha sido mucha información por hoy, así que quiero que por favor Normalmente cuando es teoría, bueno, yo personalmente considero de que hay que tomar apuntes de lo más relevante, de lo que más importa en cada concepto, que esa es la mejor forma quizás de retener. Nada, creo que eso es todo por hoy. Les voy a pedir que manden su actividad de hoy al grupo de WhatsApp, una persona por grupo, que el archivo contenga quiénes han formado el grupo, solamente para saber quiénes estaban ahí. Y ¿Hay grupo de WhatsApp? el grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp que el enlace está en la plataforma. Se los muestro enseguida. Mejor para que no haya ninguna duda.
Aquí, ven mi pantalla. Ustedes tienen acceso a esta plataforma. ¿Sí? Aquí está. Acceso grupo WhatsApp. Todos, por favor, los que todavía no se han añadido, háganlo a través de este enlace. ¿Está bien? Listen, ¿lo podría pasar por el chat, por favor, de Zoom? Ya, ok. Lo paso enseguida entonces al chat. Gracias, Listen. Muy bien. ¿Qué más? Profe, Sandías tiene una pregunta. Adelante. Sandías, Pues, dale. profe, Pensé que era- solo le quería decir si, bueno, con mi grupo que estaba conformado por Fabián, Emily, por mí y pues le queríamos presentar un trabajito que nos dejó de las 3 preguntas, ¿no? Y solo le queríamos, o no sé si nos podría dar la oportunidad de mostrarle algo que, bueno, es algo que hicimos, ¿no? Como equipo. Sí, 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 sí. Tenemos unos minutos. Y ya. Pues, Pueden compartir pantalla. ¿se ve, profe? No, tengo que dejar de compartir yo seguramente. Dame un segundo. Ahora sí deberías poder. Ya. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Perfecto. Pues hicimos estas diapositivas de contabilidad con Emily, con Agustín, conmigo, con Fernanda y pues con Fabián. Y pues respondimos con nuestros conceptos, ¿no? ¿Qué es una empresa? Pues una organización de personas que buscan un beneficio financiero y su principal objetivo es generar valor a través de la comercialización y venta de productos. No sé, chicos, si alguno quisiera exponer alguno de los puntos. Lo siento. Sí, Ok. seguite. Ya, los impuestos que conocemos son los impuestos al valor agregado, que es el IVA, el impuesto a las transacciones, el IT, y el impuesto sobre las utilidades de las empresas, que es el IVE. Muy bien. Fabián o Fer o Yo lo alguien. sé. Bien. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es la recopilación y registro de datos de transacción, control de estados financieros, ingresos y gastos que tiene una organización. Muy bien. Súper. Pues sería profe. Muy bien, gracias por la iniciativa. De todas formas, vamos a darnos tiempito mañana también para poder compartir el trabajo de hoy, por lo menos así retroalimentamos todo lo que hemos visto, ¿sí? Va a ser normalmente así. Hoy así un poco pesado por la teoría, hemos tenido esa actividad en medio para que justamente se suelten un poco y también a modo de aprender se imaginen, no sé, algo que realmente quisieran hacer en el futuro. Entonces, va a ser así las clases y bueno, espero que continúen con el mismo entusiasmo. Felicidades a todos y nos vemos el día de mañana. Sí, me quedo con Mateo. Los demás pueden ir saliendo, por favor. Nos vemos, profe. Gracias, Que te vaya muy bien. profe. Chao, chao. Gracias. Hasta mañana. Mañana. Chao, chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao. Profe, antes tenía una pregunta, perdón. Sí, sí, adelante, Eh, adelante. Justo me ha tocado la empresa igual con Yadira y Mateo y queríamos preguntarles, es que tenemos como que un enfoque, pero no sabemos hacia dónde, porque teníamos pensado hacer una escuela de intercambio, Ya. pero en los elementos no sabíamos si teníamos que poner como cosas en general, tipo personal especializado o más específico, como por ejemplo, no sé, un contador, un administrador, un abogado o así, o tipo los elementos que estarían en la estructura, no sé. Sí, quizás lo tuyo está más relacionado al recurso humano, ¿no? Entonces sí, se puede utilizar recursos humanos bien puntuales, pero que tengan relación con el negocio que ustedes
formando, ¿no? ¿Qué tipo de intercambio sería? A ver, más, me gustaría saber un poco más. Tipo Rotary, capaz. Por ejemplo, en actividades pusimos entrevistas con las universidades posibles y con los familiares. También como que simulaciones de intercambio, porque uno no siempre está seguro de que si se va o no, entonces es una idea. También clases de idiomas y bueno, actividades extracurriculares, ya sean como que presentar las culturas de diferentes países o hacer diferentes tipos de juegos o noches de karaoke o cosas así. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Ahí seguramente vas a necesitar un sinfín de profesiones, ¿no? Nos vamos al ámbito legal inclusive para poder asesorarlos en algún momento cuando se apruebe su intercambio. Sí, está muy bien. Lo pueden hacer lo más específico posible, mejor, porque eso te da una idea de cuánto realmente te puede generar en costo de personal tu actividad, ¿no? Tu emprendimiento, tu negocio, etc. Está muy bien. Perfecto, profe, mil gracias. Nos No, vemos. de Y lo nada, mandamos ustedes. por WhatsApp. ¿Puede ser escrito o tiene que Sí, ser en sí, Word? sí, sí. Pueden escribir y mandarlo con imagen o mejor si es PDF convertido, para que así lo podamos compartir también en pantalla. ¿Ya? Perfecto, profe, mil gracias. Nos Espero que les vemos. vaya muy bien. Chao, chao, Yandira. Chao, Mariana. No, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mateo? Qué gusto Buenas conocerte. tardes, buenas tardes, ¿Cómo van dicen. los partidos? Aquí, hoy tenemos nuestro segundo partido en 2, 3 horas. Uy, ya, bien. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo ves? ¿Vuelves el 14, creo que me dijiste, si no clasifican? Todo depende del partido de hoy y del próximo sábado, de este sábado que viene. Ya. Si no clasificamos, ya nos volveríamos el 14 o 17, no me acuerdo bien cuándo está el boleto. Ya, Y si clasificamos, volveríamos el 21. ya. Tú eres de marketing, ¿no? Sí, marketing y logística. Ya, tu coordinador sabe, Sí, jefe de carrera. es la Lice en Carlos Saucedo, de Ya. Santa Cruz. Tiene conocimiento, ¿no? Sí, tiene Tu conocimiento. situación. Ya, no hay problema, Mateo. Lo que te recomendé por WhatsApp, ¿no? Que por favor hagas seguimiento a las actividades y mejor si ya te vas relacionando con alguien que conozcas para que así formes un grupo y también ellos te puedan respaldar en ese tiempo de ausencia que vas a tener, por lo menos al inicio de las clases. Después, Sí. pedirte que hagas todo lo posible para estar, como hoy, por ejemplo, en lo que puedas. Sé que también ahorita tus actividades allá deben ser un poco complicadas por los horarios, por tus entrenamientos, pero como te digo, trata de hacer todo lo posible y eso se va a entender. ¿Ya? Listo, profe. Listo. Dicen. Que Muchas vaya gracias. muy bien. Chao, chao. Puedes decirme, profe, no hay Hasta problema. luego. Chao, chao. Hasta luego.